y qué bonito compartir un día tan especial con todos ustedes. Y bueno, como les decía hace un instante, que siempre es bueno hablar del medio ambiente y este seminario ya algo más parecido también lo habíamos hablado y habíamos realizado antes. Espero que les sea de su interés, de su agrado y espero también que mucha participación de parte de ustedes para que todo sea más ameno, ¿no? Que estemos participando y que aprenda tanto ustedes de mí como yo de ustedes. Y bueno, para comenzar, me presento, soy la ingeniera Andrea Rodríguez Oporto. Soy ingeniero civil, pero más especializada en la parte del medio ambiente, lo cual es un ámbito, un área que me gusta mucho. Y esos son mis datos, los que ven en la pantalla. Para cualquier duda, para cualquier cosa, me pueden encontrar tanto en el WhatsApp como en un mensajito en el correo. Ya, bueno, ahora vamos a comenzar. El tema del que vamos a hablar este día en este seminario es la contaminación del agua, del aire y del suelo, ¿no? Los más importantes. Para comenzar, bueno, en la actualidad la enseñanza de estas ciencias ambientales ha comenzado a ser ya imprescindible en todos los niveles educativos, ya que, bueno, la formación de nuevas generaciones que sean conscientes del grave deterioro que sufre nuestro planeta va a ser ya de vital importancia para que en un futuro exista una sociedad más participativa en la prevención de nuestra contaminación ambiental, ¿no? De la que nosotros generamos. Y bueno, para comprender mejor acerca del tema es necesario también conocer algunos términos y conceptos sobre la contaminación. Bueno, los organismos son todos los seres vivientes, ¿no? Desde la bacteria más sencilla hasta los animales racionales como el hombre, pasando por todo tipo de vegetales. Bueno, estos no existen de manera aislada, ¿no? Ya que interactúan entre sí y con los componentes físicos y químicos de la naturaleza, como son la luz, el calor, el agua, el suelo y el aire, ¿no? Todo lo que rodea o afecta a un organismo es lo que se conoce como ambiente. Y bueno, la unidad básica de interacción entre un organismo y su ambiente en un área determinada se le puede denominar ecosistema. Bueno, a la ciencia también que estudia la relación entre estos seres vivos y su ambiente y la relación con su ambiente se lo denomina ecología. Por lo que se podría decir que ambiente ya es el hábitat físico y biótico que nos rodea, lo que podemos ver, oír, tocar, oler y hasta saborear. Por otro lado, ecología podría decirse que es la ciencia que estudia a los animales y plantas en relación con sus hábitats y costumbres. Si se dan cuenta, la ecología no toma en cuenta al hombre. Y por otro lado, también tenemos al sistema, que se puede definir como un conjunto o un arreglo de cosas relacionadas, ¿no? Conectadas de tal manera que forman una unidad o un todo orgánico. Por ejemplo, un sistema solar, un sistema de irrigación, un sistema de suministro, bueno, el mundo en sí o hasta el universo se lo podría denominar un sistema. Y hablando de ecosistema, bueno, el ecosistema es la unidad también, pero natural, ¿no? De partes tanto bióticas, en este caso ya sería, perdón, la biocenosis, como podemos ver en la pantalla, que es el conjunto de seres vivos, ¿no? Tanto como los productores, consumidores y descomponedores, que los vamos a tocar más adelante, y la parte abiótica o biótopo, conformado por factores ambientales como la luz, el pH, la salinidad, la temperatura, etcétera, ¿no? Las rocas, la arena, el viento, las precipitaciones, todo eso. Esto ya que cuenta como con interacciones mutuas, ¿no? De ambos, las bióticas y abióticas, que producen un sistema estable con intercambios constantes, esto ya de materia y de energía. Entonces, estos van relacionándose y producen un sistema equilibrado.
Bueno, perdón, complementando esta parte, ya entre los organismos vivos podríamos presentar una serie, ¿no? De relaciones, principalmente estas relaciones alimentarias o tróficas. Estas es una de las relaciones con las que se conocen a los seres vivos y con los cuales se podría permitir clasificar a estos organismos vivos como productores, como consumidores y como descomponedores. Entonces es una clasificación básica de los seres vivos. Bueno, también ya entrando más a detalle, podríamos hablar sobre el medio ambiente. Ya este medio ambiente es el conjunto de factores, tanto físicos, naturales, y ya en este medio ambiente hablamos de la parte o del factor social, cultural, económico, estético, y todo esto, ¿qué es lo que interactúa? ¿No? Entre los seres vivos y los seres abióticos, ¿no? Es una interacción mutua con el individuo. Ya aquí nosotros podemos mencionar al ser humano y la comunidad en la que vive. Bueno, ya determinando su forma, su carácter, la relación, la supervivencia, etcétera. El medio ambiente describe diferentes factores, como ser los físicos, que ya habíamos mencionado, ¿no? La luz, la temperatura, el aire, la humedad, el suelo, el paisaje, también los bióticos, la flora y la fauna, y los socioculturales. Entonces aquí sí entra la parte sociocultural, que sería la parte social, económica, simbólica, ¿no? Entonces todo eso ya representa al medio ambiente. Y bueno, ya después de conocer todos estos conceptos básicos, tenemos que también conocer el origen de la contaminación, ¿no? Conforme a la primera ley de termodinámica, la materia y la energía no se crea ni se destruye. Bueno, por lo tanto, para que se mantenga el equilibrio en un sistema, por ejemplo, como habíamos dicho, el planeta, un organismo, una ciudad, un río, un lago, o cualquier forma de materia o energía que entre en él, deberá salir tarde o temprano, ¿no? Entonces, si esto no ocurre, la materia o la energía que se encuentra en exceso se va acumulando, ya esto dentro del sistema, ¿no? Y da origen a la contaminación. Entonces, siempre y cuando esté en equilibrio, nosotros no podríamos denominarlo contaminación, pero una vez que se acumule la materia o la energía, ya estaría provocando un desequilibrio, ¿no? Lo que causa la contaminación. Por lo que podemos decir que contaminación se define como un cambio indeseable, ¿no? En las características físicas, químicas o biológicas del aire, del agua o del suelo, que puede afectar de manera adversa a la salud, a la supervivencia o a las actividades de los humanos o de otros organismos vivos. Pero hablando también de contaminación ambiental, esta ya se refiere a la presencia en el ambiente de sustancias extrañas, cuyo origen es, humano. Entonces, la contaminación ambiental ya da referencia al origen humano, ¿no? Lo que ocasiona alteraciones en la estructura y además en el funcionamiento del ecosistema, llegando a desequilibrarlo, ¿no? No sé si me pueden mencionar algún ejemplo de contaminación en nuestro país o en su país, porque justo estaba leyendo desde Honduras, ¿no? Muchos saludos y feliz Navidad, Freddy. Tal vez algún comentario sobre algún tipo de contaminación en nuestro país. Henry, muy bueno tu aporte, la verdad es que es algo que generalmente no se lo toma en cuenta, ¿no? Me dices la visual, una contaminación visual por los anuncios, ¿no? Excesivos anuncios. Esto ya puede provocar hasta en la parte de los seres humanos en el estrés, ¿no? De alguna manera nos están, están influyendo en la salud. Elvis, muchas gracias. La mala aplicación, perdón. Vamos a leer. La mala aplicación de los agroquímicos también, sí, es un tema que se lo puede hablar toda la tarde, ¿no? Esta aplicación de los agroquímicos que al fin y al cabo ya están terminando con todo el territorio, ¿no? Que tiene una riqueza forestal alta. Y bueno, ya estamos destruyendo
ya gradualmente todo eso, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos como biodiversidad. También puede ser la contaminación de los ríos. Muchas gracias. A ver, vamos a leer. Sandra dice, en Chile el sector Quintero, contaminación por petróleo de empresa ENAP. Ah, también el petróleo, ¿no? La verdad es que es un tema difícil de tocar ya que, bueno, de alguna manera no se tiene el control necesario en esta parte de las y de la industria tanto minera, de la industria petrolera, como dice Gabriel, ¿no? La contaminación de por la industria minera. Justo, ¿no? Aquí hablamos también del dióxido de carbono por vehículos, pesticidas, generación. O sea, hay un sinfín, ¿no? de contaminantes que podemos mencionar. También la contaminación acústica, muchas gracias Andrea, en la ciudad del Alto, también en la ciudad de Cochabamba, noto eso, ¿no? La parte del ruido, la contaminación de la laguna Lalay por aguas negras, exacto, de la industria textil, ya que tampoco creo que se controla la calidad exacta en esta parte, ¿no? De la industria textil. Están vertiendo, se podría decir, sus efluentes a la laguna Lalay sin la calidad necesaria, ¿no? La contaminación atmosférica también, el gas metano. Muchas gracias. Aquí, lamentablemente, aún se utilizan insecticidas, fungicidas que ya son prohibidos, ¿no? Por los gobiernos y no les interesa. Y tienes razón, no les interesa, o sea, no tienen, si bien hay leyes, como les podría decir, hay leyes que pueden controlar el medio ambiente o, bueno, la degradación del medio ambiente, la verdad es que no existe una supervisión, ¿no? Una supervisión estricta que pueda hacer cumplir estas leyes. Podemos tener millones de leyes, pero si es que nosotros no las cumplimos, no sirven de nada. Y tampoco, o sea, si es que no tienen a personas que hagan cumplir estas leyes, ¿no? Entonces es un problema, la verdad, muy grande que se podría hablar de todos estos temas durante toda la tarde, ¿no? Como un ejemplo también de contaminación, mencionamos a la presencia de compuestos, como habíamos dicho, ¿no? Gaseosos en el aire de la ciudad. En este caso podemos mencionar a la ciudad de Cochabamba, que ha tenido varios problemas, ¿no? Tanto con el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los óxidos de azufre, de nitrógeno, o sea, las partículas suspendidas, todos estos contaminantes gaseosos, ¿no? También podríamos mencionar, como estaban diciendo, en las sustancias líquidas que se vierten, que estos ya se están vertiendo a los lagos, ríos, océanos, o bueno, también los residuos sólidos, ¿no? Que ya provienen de las ciudades, los cuales son depósitos de diversas áreas, ¿no? Donde causan severos daños en el suelo. Entonces, un sinfín de problemas de contaminación tenemos en todo el mundo, ¿no? En los diversos países, como estaban diciendo, también en la industria del petróleo, en otras ciudades en Chile. Aquí también tenemos ese problema, aquí también tenemos el problema de la minería. Entonces, todos estos ya podríamos mencionarlo como contaminación ambiental, ¿no? Y esta contaminación ambiental siempre ha existido. Bueno, pues es paralela a las actividades del ser humano. Eh, bueno, sin embargo, en estos últimos años se ha presentado mayor importancia y mayor atención en razón de que ha aumentado la frecuencia y además la gravedad de los incidentes de contaminación en todo el mundo, no solo en Bolivia, ¿no? Y cada día hay más pruebas de sus efectos adversos sobre el ambiente y además sobre nuestra salud. Entonces, eso es muy importante, ya que eso es lo que da el visto, ¿no? O sea, hace que todos podamos observarlo, ya que está afectando a nuestra salud. Exactamente, muchas gracias, Elvis. Cuando hablamos de contaminación no se acaba, ya que es un tema muy amplio, llevado a cabo por el hombre sin conciencia alguna. Tienes mucha razón y muchas gracias por tu comentario, Elvis Choque. Como dices, ¿no? Es un tema de nunca acabar, porque siempre ha existido y siempre va a existir. Lo que nosotros tenemos que hacer es intentar controlarlo, ¿no? Bueno, estos efectos más graves de la contaminación ocurren cuando la entrada de las sustancias naturales
cuando, perdón, esta entrada de las sustancias naturales o también estas sintéticas al ambiente rebasa esta capacidad de los ecosistemas para poder asimilar o degradar. Antes, como les decía, ya ha existido, ¿no?, una contaminación ambiental, pero esta no se notaba tanto como en la actualidad, ya que los ecosistemas intentaban asimilar estos contaminantes, se podría decir. Pero ahora, como hay un exceso, entonces ya rebasa la capacidad de los ecosistemas para que puedan degradarlos. Por eso mismo ya se nota mucho más la contaminación y los efectos que se están causando. A su vez, estos contaminantes pueden afectar la salud humana ya ingresando al organismo a través de tanto las vías respiratorias, el sistema digestivo o hasta la parte de la piel, ¿no? Eh, en el contacto con la piel. Y bueno, para poder reducir estas emisiones de residuos y minimizar su impacto ambiental se requiere, y es muy importante conocer las características de los contaminantes, ¿no? También sus interacciones con los procesos naturales que ocurren en estos medios receptores, además de los efectos sobre el funcionamiento de los ecosistemas y los efectos sobre la salud de las personas. Es muy importante conocer estas características para que podamos nosotros controlar estas emisiones, ¿no? Y bueno, ya hablando, tocando un poco más a profundidad sobre las interacciones, muchas gracias, Henry. Sí, es un tema de cultura y conciencia ambiental, parte de nosotros, ¿no? De cada uno de nosotros, aunque pensemos, ¿no? En mi opinión y bueno, de mi parte, pensemos que tal vez nosotros estamos alzando una basurita o bueno, no utilizando bolsas plásticas, estamos ayudando y decimos no es tanto, pero la verdad es que sí estamos haciendo la diferencia, creo yo, con todo lo que está pasando, ¿no? Y bueno, volviendo al tema, en la parte de interacción de sistemas, ya podemos decir que numerosos problemas ambientales ya nos están confinando un sistema, ¿no? Sino ya implica la interacción entre ellos, es decir, que nosotros no afectaríamos solamente a nuestro sistema, se podría decir, sino que afectaríamos a toda la interrelación que tienen los diferentes sistemas de todo el mundo. Un ejemplo en la actualidad es la lluvia ácida, ¿no? Ya es muy conocida, ya es algo normal, se podría decir. Ahora, ¿no? En la temporada de lluvias podemos darnos cuenta también la calidad del agua que está cayendo. Y bueno, la cual tiene su origen en la emisión de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, ¿no? Estos ya gaseosos en la atmósfera, ¿no? Estos son emitidos por las chimeneas de estaciones generadoras, por las fundiciones, por los escapes de los automóviles. Entonces, estos gases son transportados ya por corrientes aéreas, ¿no? Sobre amplias regiones. Y bueno, la precipitación pluvial los lava y bueno, origina la lluvia ácida, ¿no? La precipitación hace contacto con estos gases y origina la lluvia ácida, que es dañina para la vida acuática, para los bosques y para los cultivos. Entonces, ¿qué estaríamos relacionando? La contaminación del aire, la contaminación del agua por las precipitaciones y tenemos, por último, la contaminación del suelo, ¿no? Entonces, estamos interrelacionando todos los tipos de contaminación simplemente con un ejemplo, como habíamos dicho, con la lluvia ácida. Y bueno, ya para describir un poquito más sobre la contaminación, podríamos hablar, ¿no? Que la contaminación se puede clasificar y sí se puede clasificar de diversas maneras, a menudo conforme a los intereses de un estudio, ¿no? O al objetivo de un estudio. Las más importantes, las clasificaciones más importantes son, uno, por el proceso que la causa. Primeramente, podríamos mencionar una contaminación natural, que se debe ya esto a fenómenos naturales como la erosión, las erupciones volcánicas, esto hablando sobre contaminación, ¿no? Y esto también está relacionado bueno, la composición de los suelos, aguas y los componentes de algunos alimentos. Pero estos, como les decía, no es tan grave como como la contaminación antropogénica, ya que estos pueden ser degradados, pueden ser asimilados por el medio ambiente, ¿no? Por el ecosistema.
Por otro lado, también tenemos a la contaminación antropogénica, que bueno, esta ya es generada por las actividades que realiza el hombre, como son las industrias y de lo que hemos hablado, ¿no? Las industrias mineras, las agropecuarias, las artesanales, domésticas y todo tipo de actividades, ¿no? Y es más grave que la contaminación natural, ya que existe una gran variedad de contaminantes que generan que no pueden ser asimilados por el mismo ecosistema. Por otro lado, también podríamos hablar por una clasificación según el tipo de contaminante, ¿no? Podríamos mencionar a la contaminación biológica, que esta ya se presenta cuando un microorganismo, un virus, hongo o bacteria se encuentra en un ambiente que no le corresponde. Y bueno, esto ya causa daños a los demás organismos que lo habitan. Con frecuencia, bueno, es provocada por la deficiencia de los servicios de saneamiento, como los drenajes, el alcantarillado. No sé si ustedes han presenciado, gracias a las lluvias bueno, que nos estaban aquejando, ¿no? Estos últimos días, se han apreciado el mal rendimiento de los servicios de saneamiento, de los drenajes, de los alcantarillados, y esto va a tener repercusiones en la parte de la salud de la población, ¿no? De alguna manera, sí o sí va a afectar. También, ¿no? Podríamos verificarlo en el agua potable, ¿no? Si el abastecimiento del agua potable no va a ser eficiente, también va a haber daños a los demás organismos, ¿no? En este caso, a los seres humanos. Tanto en los sistemas de tratamiento de aguas negras o también por los malos hábitos higiénicos que se presentan, podríamos darnos cuenta del efecto que está causando la contaminación biológica. Sin embargo, ya es relativamente fácil de prevenir y controlar, ¿no? Relativamente podríamos decir, ya que está en nuestras manos poder controlarlo. Porque podríamos llevar, ¿no? Algunas medidas de recolección oportuna, adecuada de residuos, un buen confinamiento de los residuos, un buen sistema de drenaje, un buen tratamiento de aguas, entonces todo eso para la parte de la salud, ¿no? También podríamos implementar campañas de educación para la salud, ¿no? Donde ya se podrán prevenir muchas de las enfermedades debidas a esta fuente de contaminación biológica. Y bueno, por otra parte, también podemos hablar de la contaminación física. Ya, bueno, es esta la que es provocada por agentes físicos, como la radiación ionizante, como la energía nuclear, como, no sé si alguien me podría decir algún contaminante físico también, como podemos ver en la imagen. Si alguno se anima a decirme qué contaminante también podríamos mencionar en la parte de contaminación física. Exactamente, muchas gracias, Gabriel. Sí, el ruido, ¿no? Como podemos ver en la imagen, también se cuenta como una contaminación física. A ver, los residuos sólidos, sí, también podríamos hablar de contaminación física. Muchísimas gracias. Sí, como habíamos hablado, ¿no? La parte de las presiones externas, las vibraciones, el calor, entonces todos estos tipos de factores pueden determinar una contaminación física. Y bueno, se presenta tanto en ambientes cerrados como estos ambientes laborales, ¿no? Podríamos mencionar estos ambientes laborales cerrados, como también en ambientes abiertos donde provocan daños a la población en general. Bueno, una característica de este tipo de contaminación es que en ocasiones sus efectos pueden presentarse a largo plazo. Por ejemplo, en el caso del ruido, ya que después, bueno, de que una persona está expuesta a este agente de manera permanente y prolongada, va a tender a presentar problemas en su sistema auditivo como sordera y además hasta provocar la muerte de la flora y la fauna, ¿no? En sus alrededores. Y bueno, todo esto se va a presentar ya a largo plazo. Muchas gracias, Elvis. Cuando en el alimento se detecta la presencia de materiales extraños. Sí, puede ser, pero esto más que todo se podría decir que es una contaminación biológica, ¿no? Y bueno, por último, también podríamos mencionar dentro de esta clasificación a la contaminación química, que bueno, es
provocada por diferentes sustancias del uso industrial y el uso doméstico también, que se encuentran dispersas ya en el ambiente. Se considera, bueno, como la más grave de las tres. Esta contaminación, para mí también, bueno, en mi opinión es una de las más graves, pues dichas sustancias suelen encontrarse, ¿no? En los diferentes estados, eso sí, en los diferentes estados como el líquido, el sólido y el gaseoso, ¿no? Por eso mismo es muy difícil de tratar, es muy difícil de controlarlos. Ya que estos también pueden quedar depositados en el agua, pueden quedar depositados en el suelo y en el aire, ¿no? Y pueden también ingresar mucho más fácil a los organismos vivos y pueden incorporarse de manera más fácil todavía en los ciclos bioquímicos, provocando ya esto daños severos en el ambiente. Entonces, todo esto puede incluir en el caso de la contaminación química. Entonces, podemos hablar de esto y clasificar también de otra manera, ¿no? Dentro de esta clasificación también podríamos hablar sobre una diferenciación de la contaminación según el origen de los contaminantes. Esto también podría ser origen natural y artificial. Ya habíamos hablado, ¿no? De la parte del origen natural. Qué bueno, que a su vez puede subdividirse en contaminantes físicos, químicos y biológicos, y también el origen artificial, que ya está constituido por contaminantes que se originan por las acciones del ser humano, bueno, con algún fin definido, ¿no? Estos contaminantes también pueden dividirse en contaminantes físicos, químicos y biológicos a su vez. Por otro lado, podríamos hablar de una clasificación por la naturaleza química de los contaminantes. Esto ya podría decirse que es una división más detallada, ¿no? Por la parte de que se pueden dividir en contaminación o contaminantes orgánicos, que son los desechos humanos y de animales, de rastros o de mataderos, de procesamientos de alimentos, bueno, de diversos productos químicos industriales, pero de origen natural, ¿no? Como los aceites, grasas, tinturas y bueno, diversos productos químicos sintéticos como las pinturas, herbicidas y insecticidas de lo que habíamos estado hablando antes. Y por otro lado tenemos a los contaminantes inorgánicos, que ya estos son productos disueltos o dispersos, que bueno, estos los principales se podría mencionar que son los cloruros, sulfatos, nitratos, carbonatos, los gases tóxicos disueltos en el agua, bueno, el óxido de nitrógeno, de amoníaco, de cloro, entonces todos estos cuentan como los contaminantes inorgánicos. Y bueno, ya para terminar esta diferenciación, esta clasificación, se podría también clasificar según sus efectos. Bueno, en términos generales se considera que una sustancia es tóxica si es que causaría algún daño funcional o anatómico a los organismos expuestos, cambios irreversibles en el equilibrio fisiológico, un aumento en la sensibilidad a otros agentes químicos, incluyendo esto también a los organismos patógenos, ¿no? Y además si es que su presencia es incompatible con la vida. Por otro lado, también podríamos clasificarlos en, bueno, según su sustrato afectado, ¿no? En esta clasificación ya depende del medio en que se acumulen los contaminantes. Esto ya definidos en agua, en el factor agua, en el factor aire y en el factor suelo. Bueno, esta clasificación se aplica para fines de vigilancia, más que todo, ¿no? De monitoreos, de control legal y que puede también subclasificarse, por ejemplo, en contaminación del agua subterránea, de los suelos agrícolas, del suelo urbano. Entonces, todo esto ya definiendo para qué es lo que nosotros tenemos que controlar. Bueno, por otro lado, también es muy importante hablar sobre las fuentes de contaminación. Tengo aquí un comentario de Byron: si las comunidades fortalecieran la creación de bosques o microbosques,
podríamos vender oxígeno. Bueno, en realidad ahora vender, no sé si sería la palabra justa, pero sí podríamos primero solventar todo lo que nosotros estamos consumiendo, ¿no? En la parte del oxígeno, ya que sí en sí existe, ¿no? Podríamos decir el oxígeno, pero no a los niveles de calidad que nosotros necesitamos, ya que sin darnos cuenta nosotros de alguna manera estamos, el aire que nosotros ya estamos consumiendo es mucho más contaminado de lo que era antes, ¿no? Por ende, también va a tener sus efectos adversos a largo plazo en nuestra salud. Y bueno, ya continuando con estas fuentes de contaminación, existen diferentes, distintas fuentes de contaminación, ¿no? Que pueden ser tanto naturales como antropogénicas. Bueno, estas fuentes antropogénicas, como habíamos dicho, ¿no? Son las más importantes, como ya que estas causan los problemas de salud pública y además por su naturaleza y por el tipo de contaminantes que emiten llegan a ser muy variados, ¿no? Y bueno, por la actividad que las origina se pueden clasificar en contaminación, en fuentes de contaminación industriales, mineras, agronómicas, y de estas ya habíamos tocado ejemplos que ustedes me habían dado. Y bueno, también en la parte de las actividades civiles, urbanísticas, artesanales, domésticas, en sí todo tipo de actividad va a generar sí o sí alguna contaminación, ¿no? Hasta los residuos sólidos en sí. Y bueno, todas estas fuentes de contaminación van a, como les había dicho, van a generar eh, algún efecto adverso a los factores que habíamos mencionado: agua, aire, suelo, ¿no? En la parte del agua que vamos a tocar ahora, ya lo vamos a describir mucho más a detalle. Bueno, vamos a comenzar, ¿no? Con este factor que para mí es uno de los más vitales y que, bueno, tenemos que cuidarlo mucho más que antes, ¿no? Bueno, ya que el agua es uno de los compuestos más abundantes en la naturaleza, esto se debe a que cubre aproximadamente 3/4 partes de la superficie total de la Tierra, ¿no? O sea, se podría decir que es una cantidad que nunca se va a terminar. Sin embargo, a pesar de esta aparente abundancia, existen diferentes factores que limitan la cantidad de agua está disponible para consumo humano. Si bien tenemos agua, no toda es apta para consumo humano. Bueno, el agua juega un papel importante en el funcionamiento de toda la biosfera, ¿no? Este elemento presenta propiedades que le permiten ser un excelente medio de transporte tanto de energía como de materia. Y bueno, la historia del hombre ha demostrado que el agua ha sido uno de los principales recursos limitantes en el desarrollo económico y social. Es decir, que juega un papel muy importante en estos aspectos. Bueno, como se puede observar en el cuadro, cerca del 97% del total del agua disponible se encuentra en los océanos y otros cuerpos de agua salada, ¿no? Salina, y no se puede utilizar para algunos propósitos. Del restante 3%, casi el 2% se encuentra distribuida en los témpanos de hielo, ¿no? En los glaciares, en la atmósfera o mezclada con el suelo, por lo que tampoco llega a ser accesible. De tal forma que para el desarrollo y el sostenimiento de la vida humana, con sus diversas actividades industriales, agrícolas, se dispone simplemente el 0,62% del agua, que estos ya se encuentran en los lagos, en aguas frescas, en ríos y en matos freáticos, ¿no? En estos mantos freáticos, que bueno, ya pueden ser accesibles. Si se dan cuenta, es un porcentaje mínimo del todo, bueno, de todo el porcentaje del 100% que tenemos en todo el planeta, solo tenemos el 0,62% y eso, o sea, mucho menor para disponibilidad en agua para consumo humano, ¿no?
Y esta relativa escasez de este fluido vital y bueno, su importancia también determinante para el funcionamiento de los ecosistemas motivan a que el agua sea uno de los principales objetivos de protección ambiental en la sociedad actual. Bueno, como ejemplo es importante también remarcar que en el mundo existen más de 1.200 millones de seres humanos que no tienen acceso directo al agua potable. Y bueno, más del 20% también, perdón, de los peces de agua dulce están en peligro de extinción, ¿no? Para poder definir la contaminación de esta agua y ya que sabiendo ya la importancia que tiene, es necesario conocer primero cuáles son los parámetros físicos, químicos y bueno, y biológicos o microbiológicos que podemos determinar y que definen también el uso, ¿no? Y cuáles son los procesos de tratamiento necesarios tanto para agua potable como para aguas residuales, lo que resulta ser de gran importancia para su estudio en la ingeniería ambiental. Comenzando, ¿no? Con los parámetros físicos de la calidad del agua. Aquí podemos observar en la pantalla algunos de los parámetros que estos son los que definen las características del agua que ya responden a los sentidos, ¿no? A la vista, al tacto, al gusto. Entonces, todos estos ya responden a los sentidos. Por eso mismo se los denomina también organolépticos, como la turbiedad, los sólidos solubles e insolubles, el color, el sabor y el olor, la temperatura, la conductividad. Entonces, todos estos determinan los parámetros físicos o la calidad física de un agua analizada, ¿no? Y bueno, dentro de los parámetros químicos también de la calidad del agua, ya que nosotros podríamos decir que el agua es un solvente universal y bueno, estos parámetros químicos están relacionados con la capacidad del agua para disolver diversas sustancias. Podríamos mencionar que casi toda la tabla periódica estaría en la parte de los parámetros químicos, ¿no? Pero los más importantes se encuentran descritos en la pantalla, como podríamos hablar de, bueno, los sólidos disueltos totales, la alcalinidad, la dureza, los fluoruros, los metales, la materia orgánica, los nutrientes, entonces todos estos hasta los metales pesados, como habíamos dicho, ¿no? El cadmio, el plomo, entonces todos estos, el mercurio, todos estos se encuentran dentro de los parámetros químicos. Ya hablando ahora de los parámetros biológicos, bueno, se podría decir que el agua es un medio donde literalmente miles de especies biológicas habitan, ¿no? Y llevan a cabo un ciclo vital. Bueno, el rango de los organismos acuáticos en tamaño y en complejidad va desde muy pequeño o unicelular hasta el pez de mayor tamaño y estos, bueno, miembros de la comunidad biológica son en algún sentido parámetros también de la calidad del agua, dado que su presencia o su ausencia pueden indicar la situación en que se encuentra el cuerpo de agua, ¿no? Estos ya se denominan indicadores, estos pueden ser indicadores naturales, ¿no? Por ejemplo, si en algún río donde la presencia de algún pez como la carpa o la trucha sirven de parámetros sobre el estado de este cuerpo de agua, se podría decir que su ausencia está relacionado con una mala calidad o un cambio de calidad, ¿no? Bueno, los biólogos a menudo utilizan las diversas especies como parámetro cualitativo tanto en ríos como en lagos, ¿no? Un cuerpo de agua con una gran cantidad de especies en una proporción balanceada se puede considerar un ecosistema saludable, se podría decir. Y bueno, según esta situación y con base en nuestros conocimientos sobre los diferentes contaminantes, ciertos organismos pueden ser utilizados, como les decía, como indicadores de la presencia de algún contaminante. Bueno, entre los que podríamos mencionar son las bacterias, los virus, los protozoarios, que estos suelen ser también indicadores, ¿no? Exactamente, muchas gracias por tu comentario, Henry. La contaminación del agua debe analizarse desde el manejo de la cuenca, no solo en la deposición o colecta final. Tienes mucha razón. Más que todo,
como les estaba diciendo, estos parámetros, si es que existe algún cambio, nosotros tenemos que analizarlo ya desde el manejo de la cuenca, como dices, todas las características, no todas las características que rodean al, bueno, podría ser un acuífero, en este caso el suelo también debe ser analizado. Entonces, todos estos factores tienen que ser estudiados para ver en qué está cambiando la calidad del agua. Y bueno, bueno, los requerimientos, como estamos viendo en la imagen, los requerimientos de la calidad del agua, una vez que nosotros tengamos, ¿no?, los parámetros físicos, químicos y biológicos, estos ya varían de acuerdo con el uso que se le vaya a dar. Por ejemplo, para la agricultura, para la pesca, para la propagación de vida silvestre, los usos recreativos también, los usos industriales, la generación de energía. Entonces, todas esas actividades requieren una calidad específica del agua, ¿no? No todas van a requerir que sea, por ejemplo, cero en coliformes fecales. Entonces, sí tienen algunos requisitos para que cumplir la calidad específica. Bueno, algunas características del agua adecuadas para un fin pueden también no serlo para otro, ¿no? Entonces, en este caso, como habíamos dicho, se puede hablar de las características microbiológicas, físicas, entonces todo depende del uso que se le va a dar. Es importante mencionar que no se debe confundir los requerimientos de calidad de agua con los estándares de la calidad del agua, ¿no? Bueno, los requerimientos, estos están basados ya en la experiencia del uso, ¿no? Y a los segundos, los estándares de calidad de agua son cantidades ya establecidas por instituciones gubernamentales que los regulan, ¿no? Regulan estos límites, dependiendo de su uso. No sé si me podrían mencionar alguna institución que regule estos límites de la calidad del agua. Tal vez alguno sabe qué institución podría regular la parte de los límites permisibles, se habla, ¿no?, de esto. Muchas gracias, José. En México es la CONAGUA. Muy bien, Emilio, sí, la norma boliviana 512 en Bolivia, ¿no? Senasbat, sí, tienen mucha razón, Jorge. Y bueno, en cuanto a la norma boliviana, estas ya se basan también, ¿no?, podríamos mencionar en la EPA, ¿no?, en la Agencia de Protección Ambiental en los Estados Unidos. Podríamos mencionar esta, ¿no?, o la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que estas son las encargadas, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que son instituciones encargadas de regular esto, ¿no?, de regular los límites permisibles según su uso. En este caso, el agua potable podría ser. Muchas gracias, Ana. En El Salvador es ANDA. Muchísimas gracias. Entonces, como podemos observar, entonces, todas estas instituciones regulan estos límites, estas características de las aguas para su, puede ser consumo o para sus diferentes tipos de uso, como me estaban diciendo, la piscicultura también, ¿no? Entonces, Henry, muchas gracias por tu comentario. En el proceso de potabilización también hay contaminantes que llegarán al agua freática, por lo tanto deberán manejarse de la mejor manera. Tienes mucha razón en esta parte. Bueno, ya estoy parte de los profesionales encargados del tratamiento, ¿no? Entonces ellos ya de alguna manera tienen que estudiar y determinar el proceso más adecuado en cuanto a la calidad de agua que se les presenta, ¿no? No todas las aguas van a requerir el mismo tratamiento, sino mucho depende muchas gracias, Jorge. Perdón, mucho depende de la calidad de agua que se está presentando, ¿no?, en el afluente antes del tratamiento. En México también el ZAPAT. Muchísimas gracias, Jorge, por tu aporte. Entonces tenemos diferentes instituciones que lo regulan en los distintos países. Bueno, ya sabiendo que tenemos requerimientos y parámetros que cumplir, ¿no?, según el uso que vamos a dar en cuanto a la calidad de agua, podríamos hablar ahora ya y definir la contaminación del agua, ¿no?, que ya es la presencia de sustancias, como habíamos dicho, u organismos extraños, esto dentro del cuerpo de agua.
en tal cantidad y con tales características que impiden su utilización con propósitos determinados. Bueno, la contaminación puede ser natural o antropogénica, como habíamos mencionado antes. Sin embargo, existen dos tipos de tratamientos de aguas, ¿no? Estas ya son muy conocidas. El tratamiento de aguas para su acondicionamiento al consumo humano o tratamiento de agua potable, ¿no? Ya que el agua, tal y como se encuentra en la naturaleza, no puede ser utilizada o consumida por el hombre, dado que puede contener sustancias que provocan daños en la salud, ¿no? Como habíamos dicho. Y bueno, el tratamiento, por otra parte, de las aguas residuales, que se enfocan en disminuir la gran cantidad de contaminantes del agua en vez, bueno, esto ya una vez que ha sido utilizada, ¿no? Por el hombre para actividades agrícolas, industriales o domésticas. Ambos tratamientos tienen los mismos principios, pero el tratamiento de las aguas residuales bueno, resulta ser más complejo debido a que la cantidad de contaminantes es mucho más alta y mucho más diversa. Muchas gracias, Gabriel, por tu comentario. A ver, vamos a leerlo. ¿Hay en Bolivia alguna industria que inyecte sus aguas residuales en los acuíferos? Claro, siempre cumpliendo los límites permisibles. Bueno, hablando del país, ¿no? De Bolivia, se podría mencionar algunas industrias que sí pueden vertir sus efluentes y de alguna manera siempre van a afectar a los acuíferos, ¿no? Y existen todo tipo de industrias, todo tipo de actividades, como habíamos hablado, hasta la parte de podríamos mencionar en cuanto a los residuos sólidos, los rellenos sanitarios que de alguna manera también afectan a los acuíferos, ¿no? Entonces, es muy difícil controlar qué tipo de industrias y como te estoy hablando, como te digo, en Bolivia es muy difícil ya que no se lleva un control estricto de los efluentes. Se podría decir que están, bueno, inyectando, como dices tú, sus aguas residuales simplemente en la parte superficial, pero no estamos observando el efecto que está causando en los acuíferos. Y bueno, existen, como habíamos hablado, dos tipos de fuentes de abastecimiento, y perdón, tres tipos, que serían las aguas superficiales, que son las que se encuentran a la altura de la superficie de la tierra, como son los ríos, los lagos y las lagunas. También podemos hablar de las aguas subterráneas, que bueno, son las que se encuentran en el subsuelo por filtración y son el resultado del ciclo hidrológico, ¿no? Como por ejemplo los mantos freáticos de justamente los acuíferos, ¿no? Y por otra parte también podríamos hablar de las precipitaciones, es decir, de las aguas atmosféricas, que de alguna manera también aportan a las aguas subterráneas y a las aguas superficiales. Pero bueno, el agua proveniente de fuentes de abastecimiento, ya sea tanto subterráneo o superficial, debe ser tratada de cualquier manera en virtud de que contiene concentraciones de contaminantes que pueden causar daños en la salud de la población ya en general, ¿no? Bueno, algunos efectos de los principales contaminantes podríamos mencionar en la parte de material orgánico biodegradable disuelto, ya estos son los principales contaminantes, ¿no? Pero existen un sinfín de contaminantes como los que habíamos visto antes. Bueno, estos contaminantes orgánicos, que bueno, son solubles biodegradables, permiten mantener la actividad de los microorganismos, no las bacterias, los hongos, que requieren fuentes de carbono orgánico y además que se alimentan por transporte a través de la membrana celular. Bueno, estos organismos acuáticos reciben los compuestos derivados de las actividades biológicas en las zonas que son aledañas a los cuerpos de agua. Ya aquí se incluyen a los compuestos generados por la descomposición de las especies muertas, del material de descarga, los frutos, las ramas, los excrementos y adicionalmente, bueno, cuando un nutriente entra al agua, los organismos aerobios consumen el oxígeno, ¿no? Como resultado de la actividad metabólica incluida. Bueno, ya así el nutriente ejerce una demanda sobre la disponibilidad del oxígeno. Entonces, a esto también podríamos mencionar la parte de la demanda biológica de oxígeno. Entonces, estos compuestos también
son parte, ¿no?, del déficit de oxígeno que se necesita para una vida dentro de, el agua que estamos analizando. Bueno, también podríamos hablar sobre algunos compuestos tóxicos, que bueno, podríamos mencionar al fenol, ¿no? El fenol es tóxico para casi todas las especies, pero, y sin embargo, ciertas bacterias pueden usarlo como nutriente, ¿no? Y descomponerlo. Pero también existen otros tóxicos como los metales pesados y bueno, ciertos compuestos orgánicos cuya toxicidad persiste debido a que no son afectados por desactivación natural, ¿no? En muchos casos se produce un aumento de la concentración de los contaminantes cuando entran o forman parte de la cadena alimenticia, y esto pasa, ¿no? De las diferentes especies del ecosistema, por ejemplo, el mercurio. No sé si alguno me podría decir cuáles son las fuentes de contaminación o, bueno, las fuentes que generan estos compuestos tóxicos, que son los metales pesados. ¿Dónde podríamos encontrar estos metales pesados que afectan al agua, ¿no? De alguna u otra forma, a las aguas superficiales, a los ríos, lagos y hasta las subterráneas? ¿Qué tipo de fuentes, qué tipo de actividades pueden generar los metales pesados? Exactamente, muchas gracias Jorge, muchas gracias Paul. A ver, podemos hablar y más que todo, bueno, Giovanni, como dicen, a ver, Paul dice la erosión de los suelos, ¿no? Que bueno, provoca, genera metales pesados, pero en muy pocas cantidades, ¿no? Pero lo que más genera es la minería, ¿no? Como dice Julio, muchas gracias. La minería, las actividades mineras. No sé si alguno me puede describir qué actividad exacta es la que genera, por ejemplo, el mercurio. Muchas gracias, Elvis. Sí, el mercurio es uno de los metales pesados que se genera en grandes cantidades, ¿no? En sí, exactamente, muchas gracias, Paul, la extracción del oro, ¿no? Bueno, no sé, la verdad, si es que siguen utilizando estos métodos, pero este es el método más contaminante, ¿no? En la parte de la extracción del oro, nosotros utilizamos el mercurio para esta función de extraer el oro, como habíamos mencionado. Entonces, esto es lo que genera los contaminantes pesados y el mercurio, ¿no? Que esto tanto va a afectar al suelo, va a afectar al agua, va a afectar al aire, entonces, y en realidad a toda la población aledaña al lugar, ¿no? Entonces, hay que tomar muy en cuenta lo que provoca todas estas actividades que, bueno, no sé si cumplen con una supervisión estricta, ¿no? Entonces, es muy necesario tener en cuenta y ser conscientes de que estas actividades son las que más provocan la contaminación. Bueno, por otro lado, también podríamos hablar del nitrógeno y el fósforo, que más que todo se ve y se analiza en la parte de aguas residuales, donde, bueno, las algas y las plantas acuáticas utilizan la energía de la luz para sintetizar el material, ¿no? Orgánico complejo. Y esto a partir del dióxido de carbono, del agua y otros materiales, justamente como el nitrógeno y el fósforo. Bueno, a su vez el oxígeno generado por la fotosíntesis es utilizado para estos organismos, ¿no? Y por algunos, bueno, tanto heterótrofos como algunos autótrofos. Y bueno, cuando este balance ecológico se altera debido al aumento de los nutrientes, tanto de nitrógeno como fósforo, los resultados pueden ser desagradables o hasta desastrosos, ¿no? Entonces, son algunos que se pueden mencionar en la parte de contaminantes del agua, porque son muchísimos, físicos, químicos, microbiológicos, como habíamos hablado. La bioacumulación, exactamente, Mariela, la bioacumulación en la parte del consumo también por las especies, ¿no? Se encuentra esta bioacumulación en la parte de la cadena alimenticia, ya que si es que se consume, nosotros vamos a consumir de alguna manera los seres acuáticos de ese lugar, entonces ya nosotros también formaríamos parte de la cadena alimenticia que está formado por la bioacumulación, ¿no? De estos metales pesados. Entonces vamos a continuar con algunos otros contaminantes.
Bueno, ya en la parte de suelo, ¿no? Nosotros ya vamos a tocar este otro factor, que es el suelo, que también llega a ser muy importante. Y bueno, es necesario entender los principios básicos relacionados, ¿no?, con la naturaleza del suelo para así conocer el movimiento de los contaminantes en este medio. Bueno, el suelo ya es la delgada capa de la corteza, ¿no?, en la que habitan los seres humanos y que es afectada por cambios climatológicos y además por la descomposición de los organismos. En el suelo se han desarrollado, bueno, diferentes condiciones climáticas, ¿no? Una variedad de material rocoso de diversos orígenes. Bueno, los distintos tipos de suelo varían en su color, en su grosor, en el número de capas, en la cantidad de arcilla, de sales, de material orgánico que contienen. Bueno, estos factores afectan la movilidad de los contaminantes y por eso es muy importante analizarlos, esta movilidad de los contaminantes a través del suelo, ¿no? Algunas predicciones sobre qué tan profundo puede llegar un contaminante en el suelo. Estos pueden realizarse con base en el conocimiento de las características del mismo suelo, ¿no? Y además de su contenido de arcilla. Bueno, el suelo es esencial para la vida, para las plantas. Bueno, estas toman de ahí su alimento a través de la cadena alimenticia. Y bueno, todos los animales también dependen del mismo, ¿no? También dependen del suelo. Y bueno, este está formado por roca que a lo largo de grandes periodos se ha ido pulverizando por la acción del ambiente. Existen tres tipos perdón, existen tres tipos de roca que conforman la corteza de la Tierra, ¿no? La roca ígnea, que ya es el material de lava solidificado, la roca sedimentaria, que es el resultado de la acción del clima sobre las rocas ya existentes, y la roca metamórfica, que originalmente fue una roca sedimentaria o ígnea, pero que fue modificada por la temperatura, por la presión, por los fluidos químicos, etc. Bueno, estas rocas conforman lo que comúnmente llamamos subsuelo o tierra, ¿no? Bueno, la formación del suelo es un proceso continuo en el que intervienen los organismos y las condiciones climáticas. Por ejemplo, el congelamiento o el derretimiento del agua en las diferentes estaciones del año trae como consecuencia la expansión o contracción de las rocas, y esto provoca que se quiebren en piezas más pequeñas al paso del tiempo. Bueno, los organismos vivos producen unas sustancias ácidas también que pueden provocar el rompimiento de las rocas. En resumen, existe una gran cantidad de actividades físicas también, químicas también y biológicas que van dando forma al suelo y cambiando sus características. Los científicos, bueno, distinguen el suelo de otros materiales geológicos por sus cuatro componentes principales, que son las partículas minerales como la roca, la arcilla, el material orgánico, el agua y el aire. Entonces, estos son los componentes del suelo. Y bueno, los suelos más oscuros indican que tienen mayor cantidad de materia orgánica. Por otra parte, la descomposición de los animales y de las plantas provee al suelo también la materia orgánica y bueno, las bacterias trabajan constantemente para transformar este material en uno más rico en nutrientes, conocido como el humus. Entonces, del suelo también podríamos obtener el humus, ¿no? Y bueno, el proceso de contaminación de la materia orgánica libera también minerales esenciales y nutrientes en el suelo donde pueden ser utilizados por las plantas. Entonces, mucho depende de la materia orgánica para establecer la riqueza de ese suelo. Por otro lado, podríamos hablar también sobre las propiedades del suelo. Y bueno, podríamos mencionar a la textura, que es la principal característica del suelo, que se refiere al tamaño de las partículas. Y bueno, estas partículas se pueden clasificar en orden decreciente en varios grados, ¿no? La grava, la arena, la arcilla, entonces el limo. Entonces la textura del suelo es importante ya que determina cuánta agua puede retener y la facilidad con la que otras sustancias se pueden mover en el mismo. Por esta misma razón, cuando se realiza una investigación sobre la contaminación del suelo, se debe realizar también un análisis sobre las características
del mismo. ¿Para qué? Para indicar la profundidad y el grosor de las capas del suelo. Bueno, otras propiedades del suelo como su estructura, su distribución de la porosidad son importantes también para conocer la forma en cómo el agua y otros líquidos se mueven a través de este. Bueno, la materia orgánica aumenta la capacidad del suelo para manejar el agua, así como también su capacidad de infiltración, ¿no? Entonces también podríamos hablar del color, de la densidad aparente y bueno, hasta el momento se han mencionado las características y propiedades del suelo, así como también las sustancias que pueden contaminarlo, ¿no? Sin embargo, no hemos establecido el concepto de un contaminante muy importante, que es el residuo, que es una sustancia material, o bueno, una sustancia o algún material al que ya no se le va a dar ningún uso. Entonces, esto ya entrando en la parte de la contaminación del suelo. Desde siempre el suelo ha sido utilizado, ¿no? Para depositar todos los residuos, incluyendo los que han sido removidos del aire o de la tierra. Entonces, todos estos siempre bueno, han sido depositados en este factor, en el suelo. Pero en los últimos años, la mayor parte de los esfuerzos en cuanto a la protección ambiental se han abocado a limpiar el aire y el agua, ¿no? Así, bueno, también como evitar que se sigan contaminando. Bueno, esto porque su relación con los problemas de salud en la población es mucho más directa que en la parte de la contaminación del suelo. Sin embargo, no se debe descuidar, ¿no? Estos aspectos de la contaminación del suelo, ya que amenazan no solo a los usos futuros del mismo, sino también a la calidad del aire, del agua, que son aledaños al lugar donde se está depositando estos residuos, debido a que los contaminantes en la superficie de la Tierra se pueden transportar hacia el aire, como pueden ser las bacterias o virus, bueno, que se propagan en los botaderos de cielo abierto o cuando un relleno sanitario no cumple, ¿no? Con las características idóneas y pueden provocar de alguna manera también lixiviados que se transfieren y se transportan hacia las aguas subterráneas. Entonces, de alguna manera, están también interrelacionados con la contaminación del suelo. Bueno, vamos a mencionar, por otra parte, algunas fuentes de contaminación del suelo. Bueno, en algunas ocasiones la contaminación es resultante de la aplicación directa de plaguicidas, de fertilizantes en la tierra, ¿no? Como habíamos dicho. Puede también deberse al almacenamiento, manejo o disposición inadecuada de las sustancias tóxicas, como el petróleo, ¿no? Que también es un contaminante activo y determinante en la parte de los suelos. Por otra parte, los residuos también provenientes de fuentes industriales pueden poner en peligro la salud humana y el ambiente, por ejemplo, la filtración provocada por el derrame de sustancias químicas pueden provocar la contaminación del suelo y también del agua subterránea. Bueno, así como una situación que resulta muy peligrosa es la mala disposición de los aceites usados de motor, porque provocan que se contaminen miles y cientos de litros de agua a niveles alarmantes debido a la relación que existe entre la tierra y el agua atmosférica en forma de lluvia, ¿no? Y además el agua subterránea dentro del ciclo hidrológico. Entonces, si podemos observar y entender es que el suelo está íntimamente relacionado con el agua y con el aire, por lo que también provoca la contaminación de los mismos. Bueno, algo bastante común también es lo que provocan los residuos domésticos, ya que si no son depositados en forma adecuada, causan problemas de contaminación por su mal aspecto y además propician la proliferación de la fauna nociva como las ratas, las cucarachas, las moscas, que son denominadas vectores, ¿no? Los residuos orgánicos ya de la basura o los productos de papel en descomposición generan el gas metano, que bueno, por ser más ligero que el aire, tienden a subir a través del suelo hacia la atmósfera, ¿no? Entonces, también produce una contaminación del aire. Y bueno, sin embargo, la principal fuente de contaminación del suelo es la disposición de los residuos municipales, ¿no? La mala disposición de los residuos municipales.
Eh, También tenemos que tomar en cuenta esta disposición ilegal de estos residuos peligrosos, peligrosos, perdón, y de los sitios abandonados con residuos peligrosos o los tanques subterráneos, ¿no? Se estima que existen más de 2 millones de tanques subterráneos en Estados Unidos que contienen sustancias de uso común como la gasolina o diésel y bueno, hasta sustancias tóxicas más peligrosas, ¿no? En un estudio realizado en Canadá sobre tanques subterráneos, se ha encontrado que estos tanques, bueno, que son elaborados con acero, que estos tenían una expectativa de vida de 15 años en promedio, y ya debido a la corrosión acelerada y por estar colocados bajo la tierra, a pesar de tener una protección de anticorrosión, ocasionaban, bueno, todo esto ocasionaba que duraran mucho menos tiempo, ¿no? Entonces, así pues, una pequeña filtración puede causar que una sustancia se libere en la superficie donde se encuentran los contenedores. Además del peligro potencial de contaminar las fuentes de agua potable, existe también la amenaza de que exploten debido a que contienen sustancias inflamables. Entonces, es muy importante también analizar estos temas, ¿no? ¿Qué es lo que produce la salinidad en los suelos? Muchas gracias por tu pregunta, Paola Andrea. Bueno, lo que produce la salinidad, hay muchos, ¿no? Hay factores que pueden ayudar o coadyuvar a la parte de la producción de la salinidad en los suelos. Lo que yo vi, por ejemplo, un ejemplo muy común también se podría decir, es en la parte de las plantas de tratamiento, en la parte de las lagunas. Estas lagunas, en cuanto al tratamiento de agua, les estoy hablando, ¿no? Estas lagunas de tratamiento de agua, por el tratamiento que es biológico que se está realizando, llegan a producir, pues, olores. Entonces, las personas, los profesionales que están encargados de, bueno, de toda esta parte del tratamiento, han intentado plantar, ¿no? O bueno, forestar todo ese sector de las lagunas y sus alrededores. ¿Para qué? Para que puedan ayudar a bueno, a que no se produzcan o no se dispersen los olores, pero se han topado con justamente esta parte de la salinidad de los suelos, ya que el agua que se está produciendo, que se está reteniendo en estas superficies, ayudan a que los suelos se vuelvan más salinos o también que se erosionen en otros casos, ¿no? También entonces esto podría provocarlo las represas, los embalses, entonces todo lo que tenga que ver con el agua puede provocar de alguna manera la salinización del suelo. Entonces esto también hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque como les decía, como una parte de un tratamiento en cuanto a a la dispersión de olores, ya no se pudo realizar por el hecho de que los suelos ya eran salinos y no se podría eh, producir ningún tipo de forestación en ese lugar, ¿no? Muchísimas gracias, Marisela. Y bueno, vamos a continuar eh, tocando la parte de la contaminación de los suelos, ¿no? En cuanto ya a los residuos industriales, estos presentan diferentes tipos de problemas, ¿no? Mucha gente no sabe que los procesos industriales usados para generar los productos de uso diario generan grandes cantidades de residuos peligrosos y muchos de estos compuestos son las dioxinas, ¿no? Que representan un riesgo a la salud y también al medio ambiente. Bueno, otros ya se vuelven peligrosos cuando se combinan con otras sustancias. Los efectos ya potenciales para la salud van desde los dolores de cabeza, las náuseas, también podríamos hablar sobre los daños a los riñones, también podríamos hablar sobre las funciones del hígado, cáncer y hasta daños genéticos, ¿no? Entonces, todos estos ya son producidos por la contaminación del suelo y de las fuentes industriales. Ya, bueno, tocando la parte de residuos sólidos, como habíamos hablado, que es lo que más contamina los suelos,
En general se los puede clasificar en tres tipos, ¿no? Residuos municipales, residuos industriales y residuos peligrosos. Y en fin, o sea, tienen miles de clasificaciones, así como habíamos hablado antes, ¿no? También hay un seminario justamente enfocado a los residuos sólidos. Entonces pueden ser clasificados de muchas formas, pero en esta ocasión vamos a tocar sobre una clasificación de residuos municipales, bueno, de residuos tanto municipales, industriales y peligrosos. Los municipales, bueno, que son los generados en las casas, en los hogares, en los comercios, que son las tiendas, restaurantes o mercados, también en las áreas abiertas, parques, jardines, en las instalaciones de las plantas de tratamiento. Y por otra parte también tenemos los residuos industriales, que bueno, son generados por la actividad industrial como los plásticos, las cenizas, los residuos de demolición, de construcción, etcétera, ¿no? Y por último, también podríamos hablar sobre los residuos peligrosos, que son los que, bueno, por sus propiedades físico-químicas pueden provocar serios daños en el ambiente, en la salud y en la seguridad de los seres humanos. Bueno, estos tipos de residuos a su vez también pueden clasificarse en corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, perdón, y los biológico-infecciosos. Entonces, estos residuos son generados en su gran mayoría por las actividades industriales y, bueno, es muy importante identificar la cantidad y el tipo de residuo peligroso para saber tratarlos, ¿no? Por otro lado, también podríamos hablar sobre los lixiviados. Entonces, estos lixiviados también son uno de los factores que son difíciles de tratar, se podría decir, ¿no? A ver, vamos a leer los comentarios. Eh, eh, Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Paola, muchas gracias. Carolina, muchísimas gracias por tu comentario. El tema es excelente, me ayuda mucho. Sí, es un campo, la verdad, muy, muy, muy bonito. Y a ver, vamos a leer. Muchas gracias, Elis, por tu comentario. Este es el que quería leer. Y bueno, la mala aplicación de los agroquímicos como fungicidas, insecticidas y fertilizantes en los cultivos provocan la contaminación de los suelos, agua y aire. Con respecto al complejo suelo, en la actualidad se reconoce que no únicamente tiene las características físicas y químicas, como sí justamente dijimos, ¿no? Sino también tienen las características biológicas, las cuales se ven más afectadas, perdón, pues reducen su población provocando la baja fertilidad, en consecuencia la reducción de la producción. Muchísimas gracias por tu comentario, Elvis, y una disculpa por no leerlo, se me pasó. Bueno, vamos a continuar. En la parte de residuos sólidos, como habíamos estado hablando, ¿no? Entonces, un tema y un factor muy importante en la parte de los residuos sólidos es la generación tanto de los gases como de los lixiviados. Y bueno, cuando estos residuos sólidos son depositados en un relleno sanitario, ocurre una serie de fenómenos químicos, físicos y biológicos, como la descomposición aerobia, ¿no? Y anaerobia de materia orgánica, que generan los gases y los líquidos. Bueno, esta oxidación química de los residuos, el escape de gases del relleno, el movimiento de líquidos ocasionados por la diferencia de terrenos, todo esto ya conlleva a un tipo de contaminación, ¿no? Entre los gases que se encuentran dentro de los rellenos sanitarios podríamos mencionar al amoníaco, al dióxido de carbono, al hidrógeno, al sulfuro de hidrógeno, al metano, al nitrógeno, todos estos gases que llegan a ser contaminantes para la atmósfera, ¿no? De los cuales los más abundantes son el dióxido de carbono y el metano, ya que son producidos por la descomposición anaerobia de los residuos orgánicos. Y bueno, el control de estos gases en los rellenos sanitarios se lleva a cabo construyendo respiraderos, ¿no? Barreras o de grava o a través de sistemas de recuperación de gas. Y bueno, para los respiraderos se instalan tuberías a través de las capas de grava en el centro de los rellenos sanitarios. Y esta recuperación de gas es más que todo decisión
profesionales encargados, ¿no? En el tratamiento, ya que algunos de alguna manera dicen que están tratando, ¿no? Los gases al momento de quemarlos, pero lo que estamos haciendo es también dispersando otros gases. Lo que sí se tendría que hacer, como habíamos mencionado, es la recuperación de los gases por alguna, de alguna manera se podría establecer un tratamiento para la obtención de otros combustibles, ¿no? Gracias a la recuperación de los gases. Y por otro lado también estarían la parte líquida, ¿no? Los lixiviados, que estos son los líquidos que se han percolado a través de los residuos sólidos y bueno, de los que se han extraído materiales suspendidos y disueltos. En la mayoría de los rellenos sanitarios se forman estos lixiviados por la descomposición de los residuos y por los líquidos que han entrado en los rellenos provenientes de fuentes externas, ¿no? Como drenaje superficial, como la filtración de agua de lluvia y agua subterránea, ¿no? En condiciones normales se encuentran en el centro de los rellenos sanitarios, moviéndose en forma vertical a través de los diferentes estratos. Sin embargo, en algunas ocasiones puede también presentarse algún movimiento lateral dependiendo de las características del material. Este ya es un factor que debe ser también tratado para que no conlleve a una contaminación tanto de aguas subterráneas como del mismo suelo. Entonces, estos ya son los factores más importantes en cuanto al suelo y que tampoco le dan mucha importancia para su control, ¿no? Debido, porque ya que, por ejemplo, también cabe mencionar que en algunos rellenos sanitarios de lugares secos, se podría decir como, por ejemplo, en el relleno sanitario de Oruro, no se solía tratar los lixiviados, ya que decían que como el ambiente es tan seco, no se producen, pero sí y siempre se van a producir lixiviados, pero esto ya mucho depende del lugar en grandes cantidades o en bajas cantidades, pero debe ser tratado ya que se debe estar infiltrando en algún lugar, en algún suelo, en algún agua subterránea y llega a contaminar hasta pasar a las aguas superficiales, ¿no? Y de alguna manera también contamina al aire. Entonces es muy importante tocar y analizar todos estos factores en cuanto a los residuos sólidos. Y por último nos iríamos al factor aire, que también es muy importante. Y bueno, sabemos que el aire está compuesto por nitrógeno, por oxígeno, por argón, por dióxido de carbono y otros compuestos químicos menores que ya forman solamente el 0,033%, ¿no? De toda su composición. Todos estos coadyuvan con el equilibrio de los ecosistemas. Y bueno, aunque la mayoría de la gente asocia la contaminación del aire con el desarrollo industrial, este problema de una forma u otra ha existido en nuestro planeta desde hace muchos años. Los primeros contaminantes que se han depositado en la atmósfera eran de origen natural. Estos ya, provenían de los gases de los volcanes, de los incendios forestales, del polvo, de la arena, de las tormentas en las regiones áridas, también de la niebla, de la humedad en áreas selváticas. Entonces, también se han generado por una contaminación natural. Sin embargo, con excepción de casos extremos como las erupciones volcánicas, la contaminación natural por sí misma no representaba ningún problema de gran magnitud, ¿no? Que pudieran dañar a la flora, a la fauna, pues en cierta forma existe la naturaleza que logra asimilar estos contaminantes, consiguiendo un equilibrio en los ecosistemas. Pero desde que el hombre primitivo ya descubrió la utilización del fuego para calentarse o para cocinar, comenzó a generar contaminación provocada por los gases de la combustión, de manera que cuando ya habitaban las cavernas y en la medida que las sociedades se han ido desarrollando, ha comenzado, a llegar a utilizar mucho más carbón mineral para cocinar en hornos y de alguna manera han afectado y han provocado mayores problemas de contaminación en el aire. Bueno, esta situación comenzó a recrudecerse más, ¿no? En épocas relativamente más recientes, como en los últimos años del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Sobre todo en los países más industrializados.
Bueno, de estos sucesos, uno de los primeros y muy lamentables ha ocurrido en Bélgica en 1930. Bueno, donde una inversión térmica atrapó los contaminantes en un poblado ubicado en el Valle de Meuse, lo que ocasionó la muerte de 63 personas, es decir, que ha acabado con la salud de 36, perdón, de 63 personas. Y otro también ha sido, bueno, un acontecimiento ocurrido en Estados Unidos, donde 18 años más tarde, en la localidad de Donora, en Pensilvania, murieron 17 personas, ¿no? Entonces, y el 43% también de la población padeció enfermedades por esta causa. Bueno, todos estos acontecimientos, estas situaciones han sido debido a la contaminación del aire. Ahora bien, bueno, es necesario también mencionar un término que se acuñó hace muchos años y que en la actualidad es muy común para las personas que habitan en las grandes ciudades, ¿no? Se trata de la palabra smog, que sirve para definir un tipo de contaminación asociada ya con los asentamientos de niebla y del humo emitido por las industrias. Y bueno, esta palabra ya es muy conocida en algunos países, como por ejemplo en México, ¿no? Y ya se está dando en realidad en todo el mundo, es decir, a nivel mundial ya lo conocen, y es que está afectando a la salud del ser humano. Bueno, algunos efectos que podríamos mencionar de la contaminación en el agua, ¿verdad? Podría ser que incluyen tanto a la salud, a los bienes humanos, como al impacto económico por daños en las cosechas o en bueno, en las propiedades como en los edificios u obras artísticas, ¿no? La contaminación del aire es en la actualidad uno de los mayores riesgos para la salud humana y el medio ambiente. La lista de problemas que ocasionan se agrava y además es muy amplia. Problemas pulmonares, problemas neurológicos, pueden ser también problemas o bueno, efectos en la vegetación, en los cultivos, a los que dañan, bueno, las emisiones de vapores ácidos generados ya estos por las industrias, ¿no? Entonces, todos estos problemas son ocasionados por los efectos de la contaminación del aire. Y bueno, definitivamente las actividades humanas son las responsables de los problemas de contaminación, tales como que, bueno, en una porción considerable de la atmósfera terrestre se vuelve adversa ya para la vida. Bueno, ese es el caso de los agujeros de la capa de ozono, ¿no? Que cubre una amplia región de la Antártida, ocasionada por el abuso en la utilización de los compuestos. Estos compuestos clorofluorocarbonados, que bueno, eran los refrigerantes, se podría decir, compuestos de los refrigerantes y los aerosoles, que bueno, ya en la actualidad ya no se lo utilizan debido a su alta generación de contaminación. Bueno, así también todos los procesos industriales provocan esta generación del polvo, de los humos, de los gases, bueno, de los olores, como vemos, de la niebla. Entonces, todos estos son generados por las actividades antropogénicas. Bueno, como habíamos dicho, ¿no? Nosotros tenemos varios efectos que más que todo se pueden ver y percibir en la salud de los seres humanos, como habíamos dicho, los problemas pulmonares, problemas neurológicos, los daños a la vegetación, y por otra parte también se puede percibir en cuanto a la irritación en los ojos, en la nariz, en la garganta, que es ya muy común vivir con esto, ¿no? Es el día a día de las personas. Como podemos ver y percibir también en la parte de la atmósfera, podríamos hablar y relacionarlo con el virus que ha causado tantos problemas estos últimos años, ¿no? Entonces, es muy importante controlar todos estos efectos que generan los contaminantes del aire. Y bueno, para también controlar estos contaminantes es muy necesario medirlos, ¿no? Tener una medida. Y bueno, para el Sistema Global de Monitoreo Ambiental, bueno, del Programa Ambiental de las Naciones Unidas,
estas emisiones de los contaminantes y sus concentraciones deben ser comparadas con los estándares establecidos para regular la contaminación del aire, ¿no? Entonces, estos tienen diferentes medidas según las características del contaminante. Bueno, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EPA, recomienda la utilización de estas unidades, tanto de las partículas suspendidas, que podrían ser las partes por millón, ¿no? Que estas son también analizadas como en volumen sobre centímetro cúbico, sobre metro cúbico. Estas ya son unidades de masa sobre como les dije, unidades de volumen. Entonces, todos estos son unidades de medida en cuanto a las partículas suspendidas, pero en cuanto a la caída o lluvia de partículas, también debe expresarse en miligramos por centímetro cuadrado y esto por intervalo de tiempo. Entonces, son unidades, se podría decir internacionales, para las medidas de los contaminantes atmosféricos. No sé si alguno conoce o ha leído el reglamento en materia de contaminación atmosférica y estas son las unidades que se presentan para algunas de las medidas de los contaminantes. Ya para terminar, también podríamos clasificar, ¿no? Algunos contaminantes del aire de acuerdo a su origen, a su composición química o al estado de agresión molecular. Bueno, podríamos mencionar una clasificación por su origen en los contaminantes primarios como los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los hidrocarburos, que son emitidos directamente de la fuente a la atmósfera. Y estos se miden y se encuentran en la forma en la que fueron emitidos. Por otra parte, también tenemos a los contaminantes secundarios, como el ozono y, bueno, que son los que se forman en la atmósfera ya por reacciones fotoquímicas o por hidrólisis u oxidación se van formando. A su vez también se pueden clasificar en antropogénicos, geogénicos o biogénicos. Entonces, en la parte de los antropogénicos, podríamos mencionar que son los generados por el hombre, como la contaminación por gases industriales, ¿no? En los geogénicos, estos son generados o tienen origen en fenómenos del subsuelo, como los gases de los volcanes. Y por último, tendríamos los biogénicos, que son los que tienen su origen en organismos vivos, como el material fecal, ¿no? En el polvo también. También, por otra parte, podríamos clasificar estos contaminantes por su composición química en contaminantes orgánicos y en contaminantes inorgánicos. Los orgánicos son los que contienen elementos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Bueno, entre los que podemos mencionar serían los hidrocarburos, las cetonas, entre otros, ¿no? Y también los inorgánicos, que son los óxidos de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y todos estos que son encontrados generalmente primarios, ¿no? Y por último, también podríamos clasificarlos por su estado de agresión molecular perdón, de agregación molecular, que bueno, existen dos categorías en esta clasificación, las partículas y los gases. Bueno, las partículas que pueden ser sólidas o líquidas, como el polvo, humos, neblinas o cenizas, y también los contaminantes gaseosos, que bueno, estos son los que en condiciones normales de presión y temperatura no son ni líquidos ni sólidos, como los óxidos de nitrógeno, carbono y azufre, así como los hidrocarburos. Entonces, también es muy necesario conocer este tipo de clasificaciones de los contaminantes. Y bueno, los principales contaminantes del aire en la actualidad se pueden evaluar de diferentes técnicas, ¿no? El monóxido de carbono, que ya es un gas invisible, inodoro, se puede producir por combustión incompleta, principalmente también en los escapes de los vehículos automotores. Y bueno, los límites máximos de concentración son establecidos por la EPA, ¿no? Que es la Agencia de Protección Ambiental, y establece un límite de 35 partes por millón en promedio y en una hora, pero 9 partes por millón para un tiempo mayor a 8 horas. Entonces,
este compuesto, que es el monóxido de carbono, se puede determinar por diferentes métodos, ¿no? Para esta detección y análisis existen gran cantidad de pasos a seguir, tanto para el muestreo como para su análisis, ¿no? Los cuales utilizan procesos gravimétricos, químicos, electroquímicos, colorimétricos, etcétera. También podríamos hablar del dióxido de azufre, en el mismo caso, bueno, ya es producido principalmente por la combustión de carbón, aceite combustible y diésel, ¿no? Y el estándar de la EPA ya tiene un valor de 0,14 partes por millón para un tiempo mayor a 24 horas. Y bueno, para su detección y el análisis también se utilizan métodos intermitentes y continuos. Y bueno, de estos los más utilizados son el método colorimétrico y bueno, el conducto métrico. Y así, de la misma forma, podríamos mencionar tanto para los hidrocarburos, los oxidantes fotoquímicos y bueno, las partículas suspendidas, ¿no? Que es también uno de los contaminantes más generales, se podría decir, que se encuentra con mucha y mayor facilidad. Bueno, en esta parte de los hidrocarburos, estos ya son compuestos que contienen solo carbono e hidrógeno y la mayoría de estos químicos se encuentran en la gasolina u otros productos del petróleo, ¿no? Que son hidrocarburos. Y estos son generados tanto por fuentes naturales como antropogénicas. Para su detección y el análisis también es necesario separar el metano de los demás componentes. Entonces, cada uno tiene una forma y métodos diferentes para la detección y para el control, ¿no? De las cantidades y de los límites permisibles. Entonces, es muy importante también tener en cuenta qué tipos de contaminantes nosotros vamos a analizar. Y bueno, con esto ya terminaría el seminario, la exposición, y ya hablando de los tres factores que habíamos dicho, ¿no? Que son los más importantes. Espero que esta exposición haya sido de su agrado, espero que también, como habíamos hablado a un principio, ¿no? Que nos aumente y bueno, tengamos un poco más de conciencia ambiental y con este concepto cuidemos nuestro planeta. Este es el único que tenemos. Entonces es muy importante también tener un poco de conocimiento y tal vez del que yo les brindé y ustedes también me brindaron en este seminario. Muchísimas gracias por su participación. Así ya vamos a tener un poquito más de conocimiento en cuanto a todo esto que es el medio ambiente, ¿no? Una área, la verdad, que es muy bella y muy importante para toda nuestra vida. Muchísimas gracias, espero que les haya interesado, les haya gustado. Si es que tienen alguna duda, me la podrían escribir o también podrían llamarme o encontrarme por correo. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Feliz Navidad nuevamente a ti y bueno, estamos hasta otra oportunidad.